Percy. ¿Qué tal, Lucas? Hola Chema, ¿cómo estás? Siempre muy feliz de venir a tu programa. Gracias por la invitación. Un saludo. ¿Qué va a pasar? La verdad es que yo creo que la propuesta parlamentaria de adelanto de elecciones ya es una propuesta que está muerta. Naufragado ya. Ya no se va a producir. Esta es una propuesta que desde mi punto de vista la idea fue mala y la ejecución fue peor. Ah, sí. ¿Por Wow. qué fue mala la idea? Porque la Constitución no dice que el Parlamento hace elecciones el momento que le dé la gana. Las elecciones responden a un cronograma objetivo. Es muy peligroso abrir la puerta, que el primero que la abrió de hecho fue el lagarto Martín Vizcarra. Es muy peligroso abrir la puerta de que los partidos políticos deciden cuándo hay elecciones. Porque si abres esa puerta, un partido le conviene, otro no le conviene, se presta a un cálculo político muy peligroso y además eso no está previsto en la Constitución. Y puede ser una fuente de inestabilidad política incluso mayor. Entonces yo creo que deberíamos eliminar, borrar del mapa esta costumbre de adelantar discrecionalmente las elecciones, porque es algo muy peligroso y que no es serio y que no corresponde a la naturaleza de una república presidencial como el Perú, ¿no? Impecable académicamente, pero ¿qué hago con la gente en la calle que me para a decir cuándo se van estos desgraciados? Primero, Primero, ¿cuándo se va este desgraciado de Castillo? Y ahora me dicen cuándo se van estos desgraciados. La gente está hasta la coronilla de... Correcto. ¿Qué se hace con eso? Varios niveles de análisis, estimado Chema. En primer lugar, el adelanto de elecciones no iba a hacer que pare la violencia. Uno no aplaca al violento tirándole una concesión. No, claro que no. Pero, porque la concesión estimula que el violento sea más violento y pida más cosas, ¿no? Entonces, la pacificación del país se logra con un trabajo de inteligencia, con un trabajo profesional de Fuerzas Armadas y Policía, no se logra con concesiones, ¿no? Es el primer tema. Luego, yo había dicho, la idea es mala y la ejecución fue peor. De repente era razonable, aceptable el adelanto de elecciones al 2024. Y había un consenso para el adelanto de elecciones al 2024. Hasta que ciertos partidos políticos prácticamente sabotearon ese consenso que ya era muy alto en el Congreso, planteando esta propuesta impulsiva, extraña, del adelanto de elecciones al 2023, que fracasó totalmente, ¿no? Entonces hemos visto un espectáculo extrañísimo. Yo creo que en este tipo de situaciones tan difíciles tenemos que acordarnos de Napoleón Bonaparte, ¿no? ¿Qué decía Napoleón Bonaparte? Despacio que tengo prisa. Ninguna crisis se resuelve de manera impulsiva. Las crisis se pueden resolver con reformas, dialogando, discutiendo, pero haciendo las cosas a la loca, adelanto de elecciones ahorita. Pero no crees que se discutió lo suficiente ya, porque fíjate tú lo que está pasando. Llevamos ya prácticamente 2 meses de la caída del magíster en la educación. Correcto. Del doctor, del señor magíster en la educación, y ha habido tiempo de discutir, de corregir, etcétera. Ahora, evidentemente tú tienes razón en una cosa, tú no puedes con medidas políticas estar respondiendo a tomas de comisarías y cosas parecidas. Así es. Pero aparte de eso, hasta antes de esto, ya la gente quería el cambio. Sí, pero a veces lo que la gente quiere no produce lo que la gente está pidiendo, sino algo peor. En el Perú tenemos una serie de leyes electorales. Las leyes electorales determinan que no puede ser candidato cualquiera. Es muy escasa, muy limitada la posibilidad de que un invitado sea candidato. Solo un militante puede ser candidato. Entonces los partidos políticos no pueden convocar gente, no pueden tener sus candidatos si no tienen tiempo. Si se hace adelanto de elecciones para de acá a unos meses, lo que va a ocurrir es que va a haber algunos partidos que ya van a tener sus candidatos y van a haber otros partidos que van a quedar, digamos, en nada, y la oferta electoral va a ser reducida, pobre, seguramente insatisfactoria, ¿no? Si capto en una pildorita tu punto de vista, se desechó lo de ayer, se va a desechar lo de hoy. Así es, el Congreso ha fracasado totalmente. Y se va a rechazar lo del Ejecutivo también. También, pero por supuesto que se va a rechazar. Las 3. Claro, entonces, simple y llanamente, lo que nos espera es, seguimos como estamos de acá al 2026. Hay una alternativa a eso. Pero eso me que es la alternativa. Hay una alternativa a eso, que es la alternativa en el fondo constitucional. Sí.
La señora Boluarte miente, exactamente, claro. La señora Boluarte miente, ella miente, claro, cuando dice que está en manos del Congreso. No está en manos del Congreso, está en manos de ella. Porque la única posibilidad constitucional prevista en la Constitución para el adelanto de elecciones es que la señora Boluarte renuncie. Entonces, ¿qué sería lo mejor, lo más responsable, creo yo? Que haya un diálogo entre diversas fuerzas políticas, que se aprueben algunos temas mínimos de reforma política y que de repente en una fecha concertada por las diversas fuerzas, Dina Boluarte renuncie y ahí se gatilla el adelanto de elecciones. Esa podría ser una fórmula de salida. Te pregunto, ¿no? Vamos a ver, quien queda al mando es el general Williams. En principio, así es. ¿Qué reacciones va a haber ante eso? Bueno, evidentemente... Porque evidentemente no creas que cuando están pidiendo la salida de Dina Boluarte esto es para que... Llegó Williams, nos hemos salvado, imagínate tú a... ¿cómo se llama? A Bermejo, sí, a nuestro amigo, nuestro querido amigo. Puca Bellido. Se va Dina. Qué bien, qué gesto tan democrático. Va a venir qué lindo, bueno, general, incienso. Este sector lo que quiere es desinstitucionalizar, dinamitar, metafóricamente, el Estado peruano para poder reconstruirlo a su imagen y semejanza y transformarlo en un Estado autoritario. No es lo que quiere, es lo que está haciendo. Es lo que está intentando hacer. Es lo que está intentando hacer, ¿no? Por favor, ¿cómo me puede? Explícame una cosa, que no salgo de mi asombro. La votación de ayer, la gente que no es de Perú Libre, que son Renovación Popular, un sector de Avanza País, la gran mayoría de Acción Popular y otros, ¿cómo se sienten votando igual que los señores de Perú Libre y compañía, que todos sabemos que su modelo de Estado no es evidentemente constitucional, es otra cosa? Ha sido un espectáculo lamentable, terrible, pero que responde en el fondo, hay que decirlo, a una jugada, una iniciativa que fue imprevista, no coordinada, bastante extraña, de la Comisión de Constitución y del Partido Político Fuerza Popular, porque ya había un consenso para llegar a algo y luego eso fue saboteado por la Comisión de Constitución. Y eso realmente me llama a mí profundamente la atención, ¿no? Te digo, desde el punto de vista estético, no sé qué es peor. Si las tergiversaciones de Fuerza Popular o ese cuadro, ese equipo, esa delantera integrada por Perú Libre, más Renovación Popular, más Acción. Bajo el lema Izquierda y Derecha unidas jamás serán vencidas. Sí, claro, pues lógicamente. Correcto. ¿Quién los va a vencer, pues? Correcto. Digamos, todas estas propuestas mal concebidas, peor ejecutadas, ya quedaron atrás. Han quedado atrás. Lo que dice la Constitución es que se produce el adelanto de elecciones y Dina Boluarte renuncia. Y siempre fue así. Sí, porque no es sano para una democracia que los partidos políticos estén negociando cuándo son las elecciones, porque siempre hay uno que le conviene, otro que no le conviene, se presta al interés particular. Entonces, esta propuesta lagarta, si podemos llamarla de alguna manera, ya tenemos que borrarla del mapa. No es algo sano para nuestra democracia, es una fuente de inestabilidad y la verdad es que no se debió discutir, ¿no? De repente la gente, en la desesperación de resolver una crisis, de sacar a Pedro Castillo, decía adelanto de elecciones, pero esta medida siempre fue una medida que no estuvo en la Constitución y que sabíamos que no era pulcra, sino cochina. Entonces juguemos con la Constitución. De acuerdo. ¿Cuál es el plazo en ese caso para las elecciones? 9 meses. 9 meses. Dina Boluarte renuncia, asume el general Williams en principio, y 9 meses después de eso se produciría. Suponiendo que todo se cumpla exactamente así. A tu criterio, en tu criterio, ¿qué reformas mínimas se pueden hacer en ese periodo? ¿Y en qué periodo se pueden hacer? Yo creo que hay una reforma muy importante, que no es una reforma de la Constitución, sino solamente una reforma de la ley, que sería muy bueno que se apruebe antes de la próxima elección. Hoy día el sistema legal peruano castiga a los partidos políticos que hacen alianzas. Cuando un partido político va a las elecciones, la valla es del 5%. Pero si hacen alianza, la valla es del 6%. Como consecuencia, nadie hace alianzas. En vez de castigar las alianzas, deberías premiar las alianzas. La valla no debería subir de 5 a 6, sino bajar de 5 a 4.
para que no tengamos 100 izquierdas, 100 derechas y ganen los improvisados, sino que tengamos izquierdas institucionales y derechas institucionales y un Congreso menos fragmentado. Es decir, la prioridad para que haya más institucionalidad en el país tiene que ser que el Congreso sea menos fragmentado. ¿Eso cómo se consigue? Estimulando, premiando las alianzas electorales. Eso yo creo que sería algo básico. Podemos hablar de otras reformas, pero de repente es más difícil que haya consenso, ¿no? Bicameralidad, está el tema de la renovación del Congreso por partes, pero lo inmediato, lo más importante es premiar las alianzas electorales. Menos candidatos significaría eso. Así es. Posiblemente. Claro, porque la gran tragedia del Perú es que una persona pasa a la segunda vuelta con menos del 20% de los votos. Sí, claro. Y en realidad estamos pagando las consecuencias de eso ahorita. Exactamente. Las minorías radicales, las minorías organizadas, un fragmento menor, tiranizan a las grandes mayorías. Esa es la tragedia. Es lo que nos está pasando en este momento. Estamos bajo una dictadura de una minoría. Es muy trágico. Virtualmente. Es muy trágico. Que tiene dos brazos, uno en la calle y otro en el Parlamento. Así entonces son absolutamente minoritarios. Lo de la calle es tan minoritario que resulta a veces hasta ridículo una marcha en la... Pero claro, cuando tú sabes que eso va acompañado de amenazas a los bodegueros, porque si abres tu bodega te incendio la bodega. Eso se impone así. Totalmente. Eso no es una convicción ideológica, se impone por la fuerza. Totalmente. Ahora, y hay que hacer un llamado a la presidenta Dina Boluarte que no sea el perro del hortelano. Si es que ella no está dispuesta a restablecer el orden con profesionalismo y de manera pacífica, mejor que renuncie. Pero lo que no puede hacer es estar aliándose implícitamente con los revoltosos y con los extremistas y con los radicales, mandando mensajes equívocos a favor de la Asamblea Constituyente. ¿No te estás pasando de la raya con eso que dices, aliándose implícitamente? Si los revoltosos la quieren ver colgada del poste, ¿cómo dices eso? Pero ella presentó el mensaje que dio el domingo, Chema, fue una barbaridad. En ese mensaje que ella dio el domingo, empleó de repente un lenguaje confuso, pero lo que ella estaba diciendo es que iba a presentar un proyecto de ley pidiendo la Asamblea Constituyente. Eso es lo que ella dijo. Entonces está echando gasolina al fuego. De repente, por miedo, de repente porque quiere reconciliarse con su base, de repente porque siempre fue una persona que provino de esa izquierda bastante radical. No sabemos cuál es la motivación, pero en este momento está jugando ese rol. Y tenemos que pedirle una actitud más transparente. Admitamos, no sé, que es ¿tú crees que le gusta estar ahí? La van a perseguir hasta la muerte por los muertos. Pero si hasta ahora están persiguiendo, a Ante los Flores Arauz y a Merino y compañía, por este confuso, porque no es una cosa clara que la policía les haya disparado, estos dos muertos. Imagínate lo que está ocurriendo ahora. Tienes a la OEA encima, tienes a Tutti Quanti, todos estos opinólogos de la internacionales y compañía, y aparte el Ministerio Público de acá, no es fácil. La van a perseguir hasta el día de su muerte. Es una posibilidad. Sí, pero no es fácil, no es fácil. Sí, por eso por digo supuesto. Yo. Entonces, por supuesto. Pensar que se alía con estos tirapiedras es un poco complicado. El hecho, Chema, es que ella anunció la presentación de este proyecto de Asamblea Constituyente y lo hizo evidentemente sin consultar con su gabinete. Yo tengo entendido que ese proyecto finalmente no se presentó, pero ella está mandando mensajes que lo que hacen es tender a la mayor desestabilización del Perú en lugar de la estabilización, claro. ¿No? Entonces, esperemos un cambio de actitud por ese lado, definitivamente. Bueno, si se produce esa hipótesis y se produce una salida pactada de la señora, pactada, digamos, en el sentido de que tiene que ser lo menos traumática posible, con el relevo de Williams, ¿crees que esto se va a desarrollar con tranquilidad? ¿Qué reacciones puede haber? Digamos, las personas que están protestando no tienen la capacidad tampoco de protestar indefinidamente. Esta no es una protesta espontánea, sino una protesta organizada y financiada, ¿no? Y eso tiene siempre un horizonte temporal. Si es que el Poder Ejecutivo peruano trabajase con mayor energía
de manera profesional para desbloquear las vías, pacificar el país, y al mismo tiempo, en paralelo a eso, la Cancillería peruana hace una, por llamarlo de alguna manera, ofensiva diplomática, por ejemplo, expulsando al embajador cubano, cortando relaciones diplomáticas con Bolivia, aclarando a nivel internacional lo que está ocurriendo, yo creo que podemos llegar a una situación más parecida a la normalidad. Tampoco tenemos que dejarnos intimidar, amedrentar por el que usa la violencia como herramienta política, ¿no? Jamás uno cede frente al que emplea la violencia como herramienta política, porque eso lo que estimula es que la siguiente vez se emplee todavía más la violencia como herramienta política. Se puede resolver esta situación si hay realmente la voluntad y el profesionalismo para hacerlo. ¿Qué significa esto en cuanto a diálogos, pactos, acuerdos entre las fuerzas políticas, digamos así, no castillistas, por llamarlas de alguna manera? Correcto. En el Perú nosotros tenemos una cultura que celebra la confrontación y critica el acuerdo. Cuando se han hecho acuerdos, a veces salen personas a decir ¡qué horrores! Es una repartija, o una repartija, dicen, ¿no? En realidad, la democracia es el arte de la repartija. Entonces tenemos que normalizar la repartija, ¿no? No puede ser que se vea el acuerdo como algo malo per se. Tienen que haber acuerdos, incluso con los sectores de izquierda. Tiene que haber diálogo con todo el mundo, ¿no? Pero ¿con qué sectores? Porque algunos no van a atacar de ninguna manera. Que en ciertos sectores no hay voluntad de diálogo, eso sabemos, pero tiene que haber un límite muy claro de cuáles son los principios que no se puede traicionar. Diálogo no significa claudicación. El Estado de Derecho no se negocia. La posibilidad de establecer un espacio de poder absoluto para que se instale una dictadura, es decir, la Asamblea Constituyente, eso no se negocia. No se les regala cuotas de poder a las personas que tienen una agenda antidemocrática, ¿no? Entonces tiene que haber discusión, diálogo, pero no poniendo en peligro los principios básicos del Estado de Derecho. Sí, sí, sí. Y hay un tema más, Chema, ¿no? Sí. Hay un tema más. Es, yo creo, infantil pensar que vamos a solucionar la crisis de falta de gobernabilidad en el Perú sin hacer reformas políticas. Si es que nosotros vamos a elecciones, hubiésemos sido elecciones el 2023 de manera impulsiva, el resultado de esa elección hubiese sido parecido y muchos de los candidatos hubiesen sido además los mismos que los que tuvimos en la última elección. Repetir lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto es algo, la verdad, que no nos va a dar ninguna solución. Entonces, las soluciones impulsivas, oportunistas, cabeza caliente, son parte del problema y no de la solución. Y eso es lo que explica el tristísimo espectáculo que hemos visto en el Congreso los últimos días, ¿no? Bueno, ¿qué fuerzas tú crees que son posibles de conversar y de que conversen entre ellas? Bueno, prácticamente Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular, Acción Popular, una parte por lo menos. Acción Popular me deja no sé qué pensar. Una parte. Son 10 a favor de la 10 en contra. Correcto. Pero yo entiendo que tú te puedas dividir en una votación por un tema, no lo sé, de intimidad o cualquier cosa, pero si no estás de acuerdo en esto, ¿qué clase de partidos son estos? Es que son muy raro. Es una cosa. Ahora, lo de Avanza País, cuéntamelo por favor en colores. 4 y 4. ¿Cómo en un partido, en una bancada puede haber 4 a favor y 4 en contra? Yo entiendo. Además, en una bancada pequeña, ¿no? Claro que son 8. Una bancada pequeña. Ahora bien, si el tema hubiese sido, ahí está los cuadros. Si el tema hubiese sido, bueno, tenemos libertad de opinión porque estamos discutiendo de qué color se va a pintar la pared del Congreso. Entiendo que se dividían en 20. Pero en este tema, Dios mío, yo no sé. Es algo, la verdad, muy lamentable. Muy raro. Es algo muy lamentable, pero aquí lo que yo me temo que ha ocurrido, yo no tengo manera de demostrarlo, evidentemente, pero la impresión que da es que se rompió el acuerdo, que ya estaba en camino, que había obtenido 94 votos, que ya se iba a aprobar de elecciones al 2024, aparentemente por un cálculo.
porque hay ciertos grupos que les conviene más tener elecciones en el 2023, porque de repente ya tienen militantes, ya tienen candidatos, pero ojo, y quieren ir a elecciones ganando por default, ¿no? Con menos competencia. Por aparentemente default, eso es lo que ha ocurrido. Estoy sobre la cancha. Porque ya el adelanto de elecciones era un hecho, y ha sido un cálculo político, una jugada oportunista, despiadada, lo que ha impedido que se llegue a ese desenlace. Y eso la verdad lo tenemos que denunciar, porque no hay otra explicación para lo que está ocurriendo. Bueno, es una hipótesis, ¿no? Digo, ahora, esos 90 y tantos fueron pues, de todo el Congreso votó por los 90 y tantos para revisar el tema. Para esto, en la primera... No, pero hubo... A ver, las reformas constitucionales se votan en dos legislaturas, dos votaciones. Sí. Ya se había votado la primera. Entonces, si había sido aprobado en primera legislatura, lo más probable es que se aprobase también en la segunda. Eso es lo que está en juego. Parece que no era tan probable, viejo. Eso era lo que señalaban algunos. Comenzó a circular esa versión dentro del Congreso. Pero menos probable iba a ser lo otro, en todo caso. Menos probable iba a ser lo otro. Entonces la marcha y contramarcha lo que ha generado es desconcierto, confusión y además la fragmentación total de los partidos, entre comillas, que hacían oposición al gobierno de Pedro Castillo. El autodenominado bloque democrático ya no es bloque, sino que son esquirlas democráticas volando por todos lados, ¿no? Ya no es bloque, fíjate las consecuencias que está trayendo la crisis. ¿Cómo te ves tú en la futura campaña electoral o en el futuro cuadro electoral? Bueno, yo soy una persona independiente, no milito en ningún grupo político, podré conversar con determinadas personas, pero yo en principio no voy a tener participación. Pero tú has tenido una participación política muy importante con el tema de la constituyente, las firmas y todo eso. Pronto va a haber... Has viajado por varios lugares difíciles, entre comillas. Sin duda, ¿Tú te has por casi todas las regiones del Perú. ¿Te has parado en la Plaza de Armas de Puno? Sí, claro, por supuesto. Y de Huancayo. Y de Juliaca también. Y de Juliaca, sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Y esa gente de Puno y de Juliaca, ¿te la imaginabas? Que una parte de ella, grande, iba a querer tomar el aeropuerto. Bueno, cuando uno viaja a la región Puno... un ambiente así? No, eso es evidente. Cuando uno viaja a la región Puno, se siente en todos lados que hay lamentablemente una cultura de violencia política que viene importada de Bolivia. En Bolivia, sabemos nosotros, por muchos años ha habido un gobierno autoritario que usa un grupo paramilitar, los Ponchos Rojos, para intimidar a los disidentes, y en Puno se ha lamentablemente importado esta práctica política de Evo Morales, ¿no? Hay, por supuesto, gente demócrata, disidente en Puno con mucho coraje, sí, claro. Pero se ha instalado esta práctica autoritaria que es necesario revertir, ¿no? Hablando de esto, ¿tú crees que el pretexto de todo esto puede tener fuerza emotiva este intento de reconstrucción de un imperio aymara? Ese es un mito... Es un poco la cobertura que ha llevado Evo para los viajes al Perú, ¿ah? Es un mito que se trabaja, ¿no? Lo que se busca es debilitar el Estado peruano, y parte de eso tiene este componente. A ver si en el programa él considera que lo del Congreso de ayer ha sido una aberración, porque se ha debido respetar aquel acuerdo que se había tomado aparentemente para el año 24. Pero, en fin, ayer ha habido una serie de situaciones que nos han trastocado el mapa. Y considera también que lo de esta tarde de Perú Libre tampoco va a pasar, por supuesto. De ninguna manera, no. Y que el proyecto del Ejecutivo al que se ha referido Tálora, Tálora es una persona muy articulada, tampoco va a pasar. Es decir, por el Congreso no puede haber elecciones. Es la conclusión de lo que dice Lucas García. Lo tenemos entrampado. Está entrampado, ¿cómo se llama? Está en implosión, como dirían algunos. Totalmente. Entonces, y esto se dice poco. ¿Qué es lo que está diciendo Lucas? Que la única forma de tener elecciones, la presidenta tiene que renunciar y automáticamente se aplica la ley, no hay nada que inventar. Así es. Además, está todo escrito. Además hay algo importante que clarificar acá. Yo he visto a ciertos congresistas de la República expresar posiciones jurídicas totalmente inaceptables. No sé a quién se le ha ocurrido y cómo se les ha ocurrido que si Dina Boluarte renuncia y se llaman a nuevas elecciones, se escoge un nuevo presidente y ellos se quedan. Eso es inaceptable.
Eso es inviable. Yo he escuchado a algunos congresistas defender esa tesis. Esa tesis no tiene ni pies ni cabeza. Por un motivo muy sencillo. En el Perú, la elección del presidente coincide con la elección del Congreso. Correcto. Porque no se puede tener un presidente sin bancada. Si esa tesis que le he escuchado fuese aplicada, escogeríamos a un presidente, señor X, sin bancada. Y seguiría Bermejo, seguiría Valdemar Cerrón, seguirían todos los de ahora en el Congreso. Y ese nuevo presidente, señor presidente, sería vacado en 2 minutos o de repente sería vacado en 1 minuto y seguiría la crisis en el Perú. No tiene ni pie ni cabeza una elección solo presidencial, la elección es general. Entonces, por el bien del país, que los señores congresistas dejen de defender tesis que no tienen sustento constitucional y que yo creo en algún momento cierta gente lo dijo con una finalidad de cálculo político, ¿no? Pero no tiene base. Político. Ahora, yo pregunto, no tiene base. Todos los congresistas tienen un asesor jurídico. Más de uno, ¿no? Más de un asesor. No digo que todos tengan uno. Además, hay un sistema jurídico del Congreso, una institución. Efectivamente. Entonces, la pregunta que yo tengo que hacer es, ¿yo te puedo hablar sin preguntarle a ellos? Si me meto un tema legal, yo no podría. Es decir, tendría que consultarle. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La tentación del micrófono es superior a la razón. Ven un micrófono por delante y es un anzuelo con un gusano gordo que le metes a un pescadito chiquito. Se va a tragar el anzuelo de todas maneras. Entonces ahí tenemos una perversión en cuanto a la formación del congresista, en cuanto a la educación del político. Uno siempre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Y eso ya no depende tanto de la ley, sino depende de cómo son los partidos políticos. Eso es verdad. Es cierto también, Chema, que el Congreso tiene, digamos, cada parlamentario tiene asesores que no necesariamente van a ser abogados. Hay también un grupo muy pequeño de asesores, digamos, propios del Congreso, pero en principio no es que haya tal cosa como un cuerpo de asesores jurídicos en el Congreso. Tal cosa per se no existe, y quizás es algo que se debería buscar construir, ¿no? Eso debería para fortalecer la institucionalidad. Para tener un poco uniforme las interpretaciones también que se hace de la ley. De lo contrario, estamos acá hablando, a cada uno se le ocurre. El amarre entre ejecutivo y legislativo provoca, entre otras cosas, que si el presidente no tiene mayoría en el Congreso siempre hay problema. Correcto. La historia del Perú es esa. Antiguamente eso se resolvía con un elegante golpe o no elegante golpe militar. Hoy es inaceptable. Entonces, gobierno dividido. ¿Se debería mantener esta situación? ¿Deberíamos ir a un régimen más parlamentario que el que tenemos? El sistema político peruano está inspirado en el sistema político de Francia. Podríamos decir que es casi un reflejo, una copia, la constitución peruana, de la constitución francesa. En Francia, cuando el presidente no tiene control del Congreso, el que escoge a los ministros siempre es el jefe de la bancada parlamentaria más grande, de la mayoría parlamentaria. En el Perú no debe ser posible gobernar sin el respaldo de la mayoría del Congreso. Lo que ocurría en Francia cuando el presidente no tenía control del Congreso es que ocurrió un fenómeno denominado la cohabitación, en la cual el Congreso nombraba al primer ministro y era el primer ministro nombrado por el Congreso el que escogía a los ministros, y el presidente se convertía en una figura ceremonial. Así es como debería ser. No es viable gobernar un país sin el respaldo de las fuerzas políticas representativas del país. Un presidente que no logra tener de verdad el respaldo del Congreso no debería gobernar. Y esa es una reforma ya a mediano plazo que nosotros deberíamos hacer. Porque de lo contrario vamos a tener siempre un señor Castillo, un señor Vizcarra o otros que van a gobernar para cerrar el Congreso, para ser dictadores. Y eso no es posible. Si no tienes el respaldo del Congreso, no debes gobernar. Si quieres gobernar, construyes una coalición para tener el respaldo del Congreso. Así funciona en los países, digamos, funcionales. Últimamente, ¿no?, hemos odiado las coaliciones. Comenzamos un poco, estamos hablando de lo que tú hablabas antes. Hay una tendencia, no sé si maximalista, radical, un poco psicótica, a que no se puede haber pactos.
Mis principios están por delante de no sé qué. Así es. Y yo tengo no sé cuántos, y yo hago esto, y yo hago lo otro, y al final esto nos lleva pues a dinamitar al país. Por nuestros, bueno, claro. sin contar el tema de los egos, ¿no? Odiar las coaliciones significa odiar la democracia. Porque la democracia significa llegar a acuerdos con los que piensan distinto para construir consensos en beneficio del país. Lo que yo rescato fue este caso de la repartija. El Congreso llegó a un acuerdo, bueno o malo, ¿no?, para elegir magistrados del Tribunal Constitucional, y se dijo, ¡qué horror! Es una repartija. Es decir, como si el acuerdo fuese algo malo per se. Claro. El acuerdo no es malo per se, el acuerdo es absolutamente necesario. Digamos, la próxima vez que haya un presidente que no controla el Congreso, debería activarse el sistema francés, en virtud del cual ya no es el presidente el que nombra a los ministros, es el Congreso el que nombra a los ministros. Si se hiciera eso, resolvemos la crisis de inestabilidad en el Perú. Eso sí es una reforma seria, constitucional seria. Esa es una reforma constitucional seria. Muy seria, porque es el cambio del régimen político peruano, en realidad. ¿Eh? Claro, esto es algo ya para debatir, ¿no? Sí. Si eso se hiciera, el Perú pasaría de ser una república presidencial a lo que se conoce como una república semipresidencial. Claro. Que es en realidad lo que el Perú siempre debió ser, porque su constitución está diseñada para que el Perú sea una república semipresidencial. Por eso está la figura del voto de confianza, del primer ministro, etcétera, ¿no? Sí, lo que ocurre es que hay un sector de la población que le gusta también la dictadura, que le gustan los hombres fuertes, la gente autoritaria, etcétera, y esto identifica con un estado de ánimo de la gente. O sea, nuestra actitud, la democracia evidentemente es un sistema legal, pero también es un sistema mental, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si a mí no me gusta este tipo de cosas que tú acabas de señalar, yo prefiero pues un caudillo fuerte, hombre, que ponga orden. Sí, ¡atención! En el Perú seguimos en la lógica del virrey y del inca, ¿no? Es decir, del presidente que hace lo que le da la gana y gobierna a dedo. Y el sistema político peruano actual consagra una dedocracia. La gran mayoría de altos funcionarios públicos son escogidos a dedo, cuando en los países funcionales los altos funcionarios públicos son de repente nombrados por el presidente pero ratificados por un senado. No es aceptable que el jefe de Indecop y los embajadores, los militares, almirantes, generales sean nombrados a dedo. Todo tiene que ser fruto de el consenso, no del poder del dedo de un sector que no es mayoritario, sino minoritario, porque en el Perú el presidente es muy minoritario. Te ejerces con la minoría, mandas, pues. Así es. Mandas porque tienes a la mayoría, la tienes arrinconada. Sin embargo, hay un tema. Me acuerdo mucho, antiguamente, los ascensos militares mayores pasaban por el Senado. Exactamente, claro. Y ahí se criticó mucho que los generales hacían cola ante los despachos de los senadores poderosos para pedir que por favor los asciendan, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, tú me dirás, ¿qué es peor, eso o que vendan los ascensos al presidente? Porque el presidente te cobre para ascender. Siempre es más transparente que la decisión dependa de muchos que piensan distinto a que dependa de uno. Cuando una decisión depende de muchos, se transparenta las cosas, se debate, se discute. Cuando depende solamente de uno, lo que impera es la clandestinidad, la falta de transparencia. Entonces siempre es mejor hacer cola con varios que hacer cola con uno que tiene un poder monopólico sobre ti. Y encima te cobra el ascenso. Y encima te cobra. Te cobra el ascenso. Así es. Digamos, cuando el general hacía cola donde varios senadores y un senador quería cobrar, había un senador de oposición que eso lo iba a denunciar. Entonces, en ese modelo no era posible la corrupción. En el modelo de ahora es posible la corrupción. La corrupción se produce siempre cuando hay poder monopólico. Si eliminas el monopolio, eliminas la corrupción. Y ese es un principio general económico, digamos, para transversal. Economía, para política y para todo. Pero, por supuesto, el poder de monopolio, la concentración de poder, ese es el enemigo. Y el problema que tenemos en el Perú es que la Constitución actual le da demasiado poder al Poder Ejecutivo. Es la parte negativa de la Constitución del año 93. La parte positiva de esta Constitución es el régimen económico, pero la parte negativa es la concentración del poder en el presidente, y los problemas que esto ocasiona los hemos visto claramente ahora en el gobierno de Pedro Castillo. Irónicamente. El gobierno de Pedro Castillo ha sido tan nefasto, tan malo, que ha hecho saltar estas cosas. Así que pasaban más o menos piola porque teníamos un crecimiento económico sostenido, en fin. Nos estábamos acostumbrando ya a una cosa
estable, ¿no? Desde el punto de vista económico. Pero, y ahora que eso también está en peligro, ¿eh? Las cifras últimas de la inflación son muy peligrosas. Bueno, si hay un caos político y se suspende la operación de las minas, se suspende el consumo, se suspende el turismo, se suspende la inversión, evidentemente eso va a tener un costo, ¿no? Y lo que está buscando hacer la izquierda extrema es poner de rodillas al país, también es una guerra de tipo económico, ¿no? Mira, acá hay un informe, hay una institución que se llama Centro de Investigación Bodeguera. Se refiere a las bodegas tradicionales, ¿no? Las pequeñas bodegas, son pequeños negocios, ¿no? No es el supermercado, no es entonces hace un repaso de Puno, Cusco, Arequipa, Ica, Lima, Trujillo, Lambayeque, con el tema, por un lado, que han bajado las ventas y han subido los precios, por las escaseces, por los bloqueos de las carreteras y todo lo demás. Dice el informe, durante todo el año 2022 hemos visto un incremento de los precios de los productos de la canasta básica familiar, y fíjate, entre un 20 y 30%. Brutal, es brutal. Es brutal. Pero eso es lógico. La inflación de todas maneras. Eso es lógico, Chema, claro, porque hay ciudades del país que en la práctica están bajo asedio, ¿no? Sí. En el Perú siempre hablamos de la sierra, de los Andes y de la costa. Nos olvidamos de la región amazónica, que es la más grande del país. En la región amazónica las comunicaciones a veces son difíciles. Es muy fácil sitiar una ciudad como Pucallpa, como Puerto Maldonado, y cortarle los suministros. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, en el Perú no podemos tener tolerancia frente a la agresión de unas personas frente a otras. No hay derecho a poner bajo asedio una ciudad, a impedir que la gente llegue a un hospital, a impedir que la gente transporte mercaderías. No hay un derecho a eso. Entonces lo que se tiene que hacer es, profesionalmente, terminar ya con esta situación de anormalidad. Ayer gente del Cusco me dice que, bueno, voy a aprovechar a ir a hacer compras porque nos han dado permiso prácticamente los manifestantes, les han dicho, vayan, abastézcanse, porque el sábado, no sé qué día, recomienza todo. Entonces la gente sale despavorida a la calle a comprar. Como un asedio. Y eso evidentemente genera, pues, que los precios lleguen a la estratosfera, ¿no? Lógico. Dicen que algunas manifiestan que han sido saqueadas y obligadas a cerrar por los vándalos, etcétera. Les han pedido colaboración para las marchas, con amenazas de actos delictivos contra el local y los familiares si no los apoyan. Efectivamente, porque ha habido ataques. Y saqueos también, ¿no? Yo tengo plena seguridad, yo estoy seguro que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú tienen toda la capacidad para manejar esta situación y restablecer la normalidad en el Perú prácticamente sin costo humano. Si es que eso no ha ocurrido, no es por incapacidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía, sino por una falta de conducción política. Por omisión se puede también destruir el país. Y lamentablemente eso es lo que yo veo que está ocurriendo en el caso de la señora Dina Boluarte, ¿no? Al señor director de inteligencia, ¿no? El señor Liendo, que le estaba diciendo lo que estaba pasando, ella se molestó con él y lo sacó. Y no ha habido una respuesta suficientemente vigorosa para manejar esta situación, ¿no? Entonces, no hay excusa tampoco a aquellas personas que cometen errores enormes por omisión, ¿no? Por omisión. Bueno, vamos a ver cómo van. Hoy día ha habido marchas a los canales de televisión, aparentemente solo con letreros, no ha habido piedras, no ha habido pedradas. Han estado en Panamericana y han estado en Canal 4. Pero estamos siempre pendientes de un hilo, Y estas marchas pacíficas encubren en realidad a comandos, aniquilamiento, por llamarlo de alguna manera. Veremos qué pasa más tarde y volveremos a conversar. Lucas García. Veremos qué pasa más tarde, Gracias Chema. por la visita. Nunca claudicar en la defensa del Estado de Derecho. Seguimos en la lucha, Chema. Muchas gracias. Muchas gracias.